No se entiende la comunicación crítica sin el nombre de Ignacio Ramonet, un comunicador, fundador de ATAC y sobre todo una persona que ha iluminado en un momento en donde los medios de comunicación se han convertido no en un contrapoder, sino en un poder. En este seminario internacional de formación para militantes era obligatorio discutir con él para que nos dé luz en un tiempo lleno de incertidumbres, y también aprovechamos para entrevistarlo para nuestro programa En la Frontera. Un saludo, Ignacio, muchas gracias por acompañarnos. Oye, muchas gracias por haberme invitado y un placer enorme de estar contigo, Juan Carlos. Ya sabes la admiración y el cariño que te tengo desde hace mucho tiempo, y sobre todo felicitarte por todo lo que haces ahora y cómo enfrentas a la jauría mediática que tanto te ataca. Buenos maestros tengo, y como decía alguien, porque somos, así que lo único que hago es continuar vuestra enseñanza. Vamos al grano. Tú dices, parafraseando a Marx, que la historia es la historia de las innovaciones tecnológicas. ¿Es verdad que los medios de comunicación nacen a la par que las democracias representativas? Sí, bueno, y antes también, si quieres, la historia, podríamos decir, ¿qué sería la historia sin la rueda? Que es también comunicación. ¿Qué sería la historia si no hubiese lenguaje humano, si no hubiese habido el lenguaje como elemento de humanización? Evidentemente la imprenta, la invención de la escritura hace 5.000 años. O sea, por otra parte también, como dices, la democratización solo es posible concebirla, digamos, en el sentido moderno, sin hablar de Grecia antigua, etcétera, en la medida en que hay una expansión de la educación que permitió la imprenta, que permitieron también las instituciones universitarias, etcétera, que la imprenta favorece, pero también en el siglo XIX la alfabetización, la educación que permite la lectura de los periódicos en particular. Y hay que recordar que hay una casi simultaneidad entre la aparición del periódico al final del siglo XVIII y la extensión del concepto de democracia. Revolución americana y Revolución francesa al final del siglo XVIII, en el momento de mayor expansión, aunque parezca sorprendente, de la prensa escrita. En el momento de la Revolución francesa, en París, hay decenas de periódicos, hay muchísimos más periódicos al final del siglo XVIII que actualmente, por ejemplo, en París. Hay otro elemento muy importante que es un salto en la conciencia y en la organización de la clase trabajadora, que es la prensa obrera, muy, como bien dices, acompañando esa alfabetización popular. Sí, mira, no puede haber prensa de masas si no hay dos o tres elementos que la acompañan. El primero, digamos, es un elemento educacional. No puede haber prensa de masa. Hablamos de prensa porque es el primer medio masivo, la prensa escrita. Pero no puede haber prensa masiva si no hay lectores, si no hay masas de lectores. Para que haya masas de lectores tiene que haber alfabetización, educación. Y en muchos países la alfabetización ha llegado muy recientemente. Entre esos países incluyo a España, obviamente, porque la alfabetización masiva de España se ha hecho en los últimos 80 años prácticamente. Entonces, por una parte. Segundo, un elemento económico. No puede haber prensa de masas si no hay un periódico muy barato, que valga algunos céntimos, para que la masa pueda comprarlo, no solo las élites. Y por otra parte, no puede haber prensa de masas si no hay una tecnología, un elemento tecnológico que permita producir millones de periódicos en una noche, en unas cuantas horas. Para eso ha habido que inventar la rotativa, la linotipia, todo un sistema que solo se inventa al final del siglo XIX. Por eso es al final del siglo XIX cuando aparece la prensa de masas, y no en cualquier lugar, obviamente. Aparece en Estados Unidos, aparece en Inglaterra, aparece en Bélgica, porque son lugares donde encontramos los tres elementos reunidos: alfabetización, aspecto muy barato de la producción de prensa, con un papel barato. Se inventa el papel de pulpa de
de pulpa de árbol, hay que saber que antes del final del siglo XIX el papel no es de pulpa de árbol, el papel es a partir de vieja ropa. Por eso había los viejos roperos que iban por todas partes comprando ropa vieja. La ropa vieja servía, porque era del textil, para hacer papel, el papel Biblia, ese papel tan bonito que evidentemente era muy caro y no se puede concebir una prensa de masas que se va a vender muy barata con un papel muy caro. Entonces, esos elementos aparecen ahí y solo se va a extender cuando estos elementos puedan extenderse a otros países. Ignacio, hay un salto en los años 20 y 30 con la radio, ¿no? También las charlas al amor de la lumbre de Roosevelt, que van a permitir el New Deal, pero también Goebbels, ¿no? Y sus admoniciones que van a llegar después, por ejemplo, a España con Queipo de Llano. La radio también es un elemento relevante. Muy importante. La radio ha sido un elemento porque, claro, es un elemento democratizador, porque no necesitas dos o tres cosas que acabamos de ver. Por ejemplo, no necesitas estar alfabetizado para escuchar la radio. Obviamente, desde ese punto de vista, la radio es mucho más, digamos, tiene mayor capacidad de penetración en una sociedad. También la radio obviamente es caro adquirir el aparato de radio. El aparato de radio hay que ver que en los años 20 o 30 era lo que sería digamos, el televisor en los años 60 o 70, es decir, casi un elemento de indicador de una categoría social elevada. Pero la radio permite acumular frente a ella a un gran número de público. Hay una película italiana muy buena que se llama, no recuerdo el título en este momento, pero las personas que me están oyendo quizá lo hayan visto, que ocurre en una ciudad de Italia un día en el que hay un gran discurso de Mussolini y es obligatorio tener que ir a asistir al discurso de Mussolini, pero ese discurso se transmite por la radio y es un patio de una casa de vecinos. Y una jornada particular, ¿no? Era. Una jornada particular, absolutamente, bravo, Juan Carlos. Y entonces ese discurso de Mussolini invade todo el patio de vecinos, cubre todo. Quiere decir que la radio no es solo como se hace ahora una relación de uno a uno, del aparato a ti, una escucha singular, sino que es una escucha plural. Entonces, efectivamente, la radio, pero sobre todo, más que la radio, yo diría, Juan Carlos, que hay en los años 20 una invención decisiva que es el micrófono y el altavoz. Eso no existía antes. Hay una foto muy célebre de Lenin llegando a la estación de Finlandia en Leningrado, en San Petersburgo, y se ve a Lenin que se dirige a la masa porque viene a traer la revolución. La revolución ya está en marcha, la revolución menchevique ya está en marcha, pero viene a traer la dimensión bolchevique de la revolución. Pero hay que saber que ese discurso de Lenin lo oyen apenas unos centenares de personas, porque no está retransmitido por micrófono y altavoz, porque no se habían inventado. Entonces, en esa jornada particular también, lo interesante es que hay un altavoz. El fascismo es más el producto del micrófono y el altavoz que de la radio, porque el fascismo va a permitir concentrar en un estadio a decenas de miles de personas a las que un jefe, entre comillas, puede hablarles y todo el mundo oye. Eso no era posible antes. Eso también da el fascismo, pero da también a Eva Perón. Eva Perón es también el producto de micrófono y altavoz, que no existían evidentemente antes. Entonces, en los años 20 aparecen estas especies de líderes de masas que eran inconcebibles antes, porque aparecen medios de masas como el micrófono y el altavoz. En 1945 las potencias del eje son derrotadas, pero comienza la Guerra Fría, que también es una guerra cultural. Entonces, la Guerra Fría es una guerra cultural. Aquí ya estamos hablando de guerras de contenidos, ¿verdad? Es decir, no estamos hablando de estructuras de comunicación, sino de guerras de contenidos. Ya digamos, el mensaje pasa a ser el actor principal. ¿Cómo se elabora el mensaje? ¿Qué mensaje vamos a elaborar? Por una parte tienes
el mensaje, evidentemente, en Europa del Este, y por otra parte tienes un mensaje en Europa del Oeste. La crisis de Berlín es la materialización de este enfrentamiento de mensajes, y hay una enorme elaboración por parte de la CIA. Hay un buenísimo libro que se llama La CIA y la guerra cultural, y que aconsejo leer, en el que vemos Stonor. cómo para elaborar este mensaje la CIA no va a dudar en reclutar a muchos intelectuales, a grandes escritores, a muchos artistas de todos los aspectos, a pintores, a compositores, porque se trata de crear una especie de ambiente cultural que también en la cultura diga el mundo occidental, el capitalismo es mejor que el socialismo. Esto es, bueno, la gran primera guerra de mensajes de la época contemporánea. 1973 creo que es un punto de inflexión. Los medios de comunicación hacen que dimita a Nixon por el Watergate, las imágenes de los féretros que llegan envueltos de Vietnam en la bandera es muy determinante para que Estados Unidos asuma, ¿no?, que ha perdido esa guerra, y hay una respuesta, ¿no?, con Huntington y aquel libro famoso de la crisis de la democracia, donde plantean directamente que hace falta una NATO, una OTAN cultural, y hay que controlar a los medios de comunicación. En los años, principios de los años 70, lo que tienen de particular, que es la guerra de Vietnam, obviamente, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, mediáticamente entre la guerra de Vietnam y la guerra de Corea? La guerra de Corea, que fue una guerra muy importante para los Estados Unidos, una guerra de guerra fría también, una guerra de oposición de un mundo, de la concepción de un mundo contra otro mundo. La diferencia está en que la guerra de Corea es una guerra que relatan los noticiarios de cine, las actualidades del cine. Es decir, que los reporteros que están en Corea filman o fotografían, y transcurre en término medio una semana para que las imágenes captadas en el frente, en los frentes en Corea, se difundan en la sociedad. Esas imágenes son muy elaboradas, evidentemente, y hay un tiempo para trabajarlas. En el caso de Vietnam es diferente. En el caso de Vietnam estamos ya en lo que podríamos decir un casi directo. No es el directo aún, el directo llega más tarde, pero es un casi directo. Y entonces ahí, en Vietnam, el ciudadano, en particular estadounidense, va a tener la sensación de estar inmerso en el conflicto. Es la gran diferencia entre la guerra de Corea y la guerra de Vietnam, y es la gran innovación de la guerra de Vietnam, que Coppola en Apocalipsis Now trata de reproducir, ¿verdad? Es decir, estamos en un sistema en el que el objetivo es inmergir al ciudadano en el conflicto, y obviamente los ciudadanos se espantan de ese conflicto y tratan de buscar responsabilidades. Entonces, claro está, este conflicto va a dar lugar a un gran debate, y también este debate va a traducirse con el asunto del Watergate en finalmente esta idea de que hay por una parte la información que nos dan y hay por otra parte la información oculta. Entonces, ¿qué es lo que debemos saber? Debemos saber lo que todos los medios nos dicen, pero que en realidad no es más que un biombo que oculta lo que tendríamos realmente que saber, y lo que tendríamos que saber solo lo dice un confidente. El asunto del Watergate, garganta profunda. Entonces, cuando el Washington Post empieza a sacar elementos de la verdad, porque entre el Watergate, el asunto Nixon del que hablas, y lo que estamos diciendo de la guerra de Vietnam, hubo los papeles del Pentágono. Los papeles del Pentágono era lo mismo que el Watergate, solo que los papeles del Pentágono evidentemente revelaban la verdad de por qué se hizo la guerra de Vietnam. Que no se hizo, como se dijo, para defenderse de un ataque contra una cañonera que habían llevado a cabo los vietnamitas, sino que se hizo deliberadamente
para tratar de contener a Vietnam del Norte y tratar de no perder a Vietnam del Sur, que en el que había una insurrección popular. Tú, que eres uno de los fundadores del Foro Social Mundial, recuerdas perfectamente cómo en los 80 el informe MacBride planteaba que había que democratizar la información mundial, ¿no? Entonces reclamaba un nuevo orden informativo internacional, lo que provocó que Estados Unidos saliera de la UNESCO. Evidentemente, el informe MacBride fue lo que mejor se hizo, digamos, en los años 70, 80, 90, para avanzar hacia una democratización, es decir, para luchar contra esos grandes títulos de medios que controlaban la información, las y agencias. También para luchar contra la desigualdad informativa. Sobre todo en la época eran las agencias de noticias. Quizá hoy muchas personas más jóvenes no tienen conciencia de lo que era la dominación de las agencias de noticias, pero digamos en los años antes de las redes sociales o de Internet, las agencias de noticias, que eran 4 o 5 en el mundo, eran las que dominaban la información, porque todos los medios, prensa, radio y televisión, repetían lo que decían las agencias de noticias dominadas por los Estados Unidos esencialmente, la UPI, etcétera, Reuters. Entonces, MacBride y una comisión en la que figuraba Gabriel García Márquez, por otra parte, que era miembro de la comisión MacBride, publicó un informe que se llama el informe MacBride, que se puede encontrar en Internet, en el que daba pistas para salir de esta situación. Y el proyecto era la democratización de la información, es decir, que hubiese menos dominación y que hubiese una democratización, que los países del sur también tuviesen la posibilidad de integrar su información. Era, claro, un deseo, no se podía realizar, pero pues tenemos que observar que, por ejemplo, cuando la revolución cubana triunfó en el 59, una de las primeras realizaciones de la revolución cubana, una idea del Che Guevara en particular, fue la agencia Prensa Latina. Y la agencia Prensa Latina fue una de las primeras agencias que no eran del mundo del norte, del mundo occidental. Evidentemente la Unión Soviética tenía su agencia, que era la agencia TASS y la agencia Novosti, pero al crear Prensa Latina fue una manera de darle a lo que se llamaba entonces el tercer mundo también una voz en el seno de esta orquesta en la que los primeros violines solo eran occidentales. Hay dos conceptos que no nos cansamos de repetir, que es el agenda setting y el framing, ¿no? ¿En qué consisten estos dos asuntos? Bueno, es, digamos, el cuadro en el que se sitúa la información. Cada uno de nosotros o de nosotras puede constatar que de repente, no se sabe muy bien por qué, en principio porque es la actualidad, de repente la prensa, la radio, la televisión solo hablan de una cosa, que puede ser, no sé, Podemos y Venezuela. Bueno, pues entonces Ahora esta semana es la violencia en España, porque los jóvenes han quemado un par de contenedores, han roto un par de escaparates, y el problema no es el desempleo, el problema no es la crisis económica, la vivienda, el problema es la violencia. Exactamente. Entonces, eso ocurre regularmente, cíclicamente. Los medios poco a poco constituyen lo que yo llamo una orquesta mediática, y todos, aunque sean de cualquier color, de cualquier tendencia, hablan del mismo tema. Este es el tema. Entonces, esta agenda mediática es lo que se llama el framing y el setting, que son conceptos sacados de la psicología, y entonces hay como un interés, todo el mundo se encuentra hablando del tema, bueno, la muerte de Diana, por ejemplo, o en todo el mundo de repente habla de eso, y temas absolutamente fundamentales y gravísimos que puede ser, no sé, el desempleo, que puede ser, bueno, la contaminación, o que pueden ser temas ligados a, bueno, la cuestión de la emigración,
el drama de la inmigración, de todo eso desaparecen y por consiguiente este sistema permite poner el foco sobre los temas que menos daño le pueden hacer a la clase dominante y que obviamente permiten ocultar los temas que sí son preocupantes. Y así, Ignacio, llegamos a los años 80, 90, a lo que llamamos el neoliberalismo, eso que Foucault dice que es una sociedad donde todos somos empresarios de nosotros mismos, individuales, invirtiendo en nosotros, en lucha de todos contra todos, la caída del muro de Berlín, el fin de la historia de Fukuyama y el desembarco empresarial y financiero en los medios de comunicación. El neoliberalismo lo que trae consigo en los medios es la idea de que los medios no solo son poder, sino que los medios son negocio, ¿verdad? Y entonces el neoliberalismo, que se desarrolla a finales de los años 70 y principios de los años 80, hace 40 años, va a traer simultáneamente con el cambio tecnológico, va a traer la idea de que los medios finalmente aislados no son rentables, pero si se acumulan, sí pueden dar lugar a una fuerte rentabilidad. Y entonces, como todo lo que hace el neoliberalismo, se crea un mercado de la noticia. La noticia es un valor, la noticia tiene un valor económico, no solo tiene un valor informativo, un valor político, un valor educacional, sino que tiene sobre todo un valor económico y por consiguiente muchos medios entran en bolsa y también está la idea de crear, es la era de los grupos multimediáticos. A partir de ahí se empieza a unificar, se crean grupos en los que están muchos periódicos al mismo tiempo de varias regiones o de varias ciudades o de varios países y se van creando estos grupos de manera a amortizar una noticia que puede costar cara adquirirla. Hay que enviar periodistas al lugar donde se está produciendo el acontecimiento. Esto cuesta caro y por consiguiente para tratar de amortizarlo, pues se va a vender esa noticia o se va a difundir por el mayor número de medios posibles, ya sea de prensa escrita, de radio, televisión. Aún no estamos en esa época, por razones tecnológicas, aún no estamos en lo que vamos a llamar después los grupos propiamente multimedios. El grupo multimedio se desarrolla cuando la tecnología finalmente de la prensa, de la radio y la televisión pasa a ser la misma en los años 90, como efecto precisamente de la invención de Internet. Porque cuando antes la prensa escrita era el resultado de una tradición ligada a una tradición industrial, ligada a la prensa, como decíamos antes, la linotipia, la tipografía, todo esto, el papel, la escritura, la radio era el producto de una tecnología de captación del sonido, de mantenimiento del sonido, de difusión del sonido, etc. Y la televisión o el cine eran el resultado de la captación de imagen, añadido con el sonido o yuxtapuesto con el sonido. A partir del desarrollo de Internet, estas tres tecnologías desaparecen porque todas son impulsiones de, digamos, de ceros y de unos, porque estamos en una informatización de la comunicación y por consiguiente hacer prensa, hacer radio, hacer televisión se va a difundir de la misma manera. Es lo que estamos haciendo ahora con este teléfono, ¿verdad? Es decir, estamos a la vez hablando, ahí hay un texto que se llama La Frontera, etcétera, lo podemos ver y podríamos escribir aquí porque los teléfonos inteligentes han acumulado las tres tecnologías o las cuatro añadiendo el cine porque es la misma tecnología de comunicación, ¿verdad? Que es la tecnología basada en la informática. Esto evidentemente crea una economía muy diferente, porque ya no se necesitan tener distinciones evidentemente cada vez
puede ser en la prensa escrita en particular más, digamos, tradicional o residual. Hoy día la mayoría de los periódicos tienen muchísimo más lectores en la versión web que en la versión papel. La versión papel es como una información a la medida, como alguien que quisiera hacerse una camisa a la medida. Evidentemente es posible, pero la mayoría de las personas se compran camisas ya hechas en las tiendas porque resultan mucho más baratas. Igual está ocurriendo con la información. Y claro está, evidentemente esto crea una economía diferente, que es la economía mediática contemporánea de la que podemos hablar. Déjame preguntarte, pensando en lo que estabas contestando, un problema que tiene la gente joven es que recibe las noticias de sitios muy fragmentados. Entonces no tiene esa sensación que antes se tenía con el filtro que te hacía el periódico que leías, porque era el periódico que más o menos considerabas que se acercaba a tu manera de entender las cosas, ¿no? Esa fragmentación también genera, ¿no?, una fragmentación de la manera de estar en el mundo. Absolutamente. Digamos, una tradición periodística en un país democrático, digamos, es que ¿por qué la gente compraba un periódico? Yo lo resumo de la manera siguiente. Cuando llegas a un kiosco tienes decenas de periódicos o de revistas. ¿Por qué compras esta o aquella y no la otra? Porque compras el periódico que te dice quién eres. Es decir, estás buscando tu propia identidad. Tú la conoces o crees conocerla, pero tu periódico te confirma tu identidad. Si eres de sensibilidad progresista, vas a comprar un periódico de izquierda o de derecha, etcétera. Había una segmentación muy clara desde el punto de vista político-cultural en un kiosco de periódicos. Pero a partir de los años 2000, desde hace 20 años, hasta los propios periódicos que tenían estas características han en gran medida abandonado esa idea porque han ido al gran público. Y el gran público, por definición, va más allá del público de izquierda o del público de centro o del público cristiano o el del público de derecha. Y entonces los periódicos han empezado a parecerse cada vez más, publicando todas las noticias y no segmentándolas. Y ha desaparecido eso que tú dices, que antes un periódico no difundía todas las noticias, difundía las noticias que iban en lo que se llamaba su línea editorial. Ahora no, se publican todas, aunque a cada una de ellas se le dé el sesgo de la línea editorial. Déjame que dé un salto un poco hacia atrás. Hemos visto en países, en Argentina, en Brasil, en Venezuela, ahora mismo en España, ahora mismo en Argentina, ahora mismo en Bolivia, ahora mismo en México, cuando gobierna la izquierda y se desmoronan los partidos del régimen, los partidos de la derecha, la tarea de oposición la hacen los medios de comunicación. Absolutamente. Eso, si quieres, se vio de manera muy clara en un acontecimiento que tú conoces bien, que fue el golpe de Estado de abril del 2002 contra Hugo Chávez en Venezuela. Es decir, cuando Chávez gana en el 99 y arrasa, y en cierta medida, por razones que tienen que ver con la historia de Venezuela, con la historia contemporánea de Venezuela, se derrumban los partidos, prácticamente desaparecen ante también el huracán político que representa a Chávez con su gran capacidad de reforma. Y bien, la misión, digamos, de la oposición la van a recoger los medios de comunicación. Y el golpe de Estado de abril de 2002, históricamente, es el primer golpe de Estado en cualquier país del mundo dado por los directores de prensa, no dado por el ejército, no dado por una fuerza política, sino los directores de los medios, que se concentran para primero crear la información que va a provocar el golpe. Es decir, acusar a las fuerzas del gobierno de disparar contra una manifestación pacífica, que era falso, evidentemente, pero que eso provoca
la irrupción de algunos militares escandalizados porque se le haya dado la misión a las Fuerzas Armadas de disparar contra la ciudadanía, y así se pone en marcha el golpe de Estado. Un golpe de Estado totalmente manipulado por los medios, organizado por los medios, y además, cuando triunfa ese golpe de Estado durante 48 horas, la propia camarilla que asume el poder, presidido además por un empresario, pues están todos los directores de periódicos, directores de radios, directores de televisión, que están participando y asumen el haber derrocado al tirano, como dirán ellos, ¿verdad? Ese golpe de Estado, en este caso muy específico, en realidad lo hemos visto reproducirse de una manera y otra en el esquema que tú dices, cuando cada vez que triunfa la izquierda, por ejemplo, en Brasil, cuando triunfa Lula y el Partido de los Trabajadores, o en Bolivia, o en Ecuador, etc. El papel de Clarín en Argentina. En Argentina, el caso Clarín. Entonces, cuando triunfa la izquierda, democráticamente, libremente, electoralmente, la prensa pasa a ser el gran opositor. Y el gran opositor, diríamos además, con una gran deshonestidad. Es decir, utilizando la mentira, utilizando el relato inventado y utilizando la desinformación para tratar de crearle el máximo de problemas a un gobierno que ha sido democráticamente elegido y que tiene legitimidad para gobernar. Y el objetivo efectivamente sería el de deslegitimar al gobierno. Y la mayoría, el discurso además en los primeros años siempre es: esta gente no sabe gobernar. Esta gente no sabe, esta gente es política, pero no sabe gobernar. Hay ahí también otro factor preocupante, igual que en los 70, después de los golpes de Estado en el Cono Sur, se pone en marcha el Plan Cóndor, que es un plan de inteligencia y militar contra los opositores. Funciona después una suerte de plan Cóndor mediático. España va a darle un premio a un periodista que hace una foto falsa donde parece que están disparando, ¿no?, desde Puente Llaguno a los supuestos manifestantes, que es mentira, ¿no?, y que es parte de esa justificación. O también nos encontramos con que en momentos puntuales gente como Vargas Llosa va a publicar el mismo artículo en el diario El País, en Quito, en Caracas, en Nueva York, alimentando, ¿no?, esos ataques a los gobiernos de izquierda invariablemente. Absolutamente, sí. Este fenómeno es mucho más amplio. Se crea una especie de internacional conservadora mediática, y también esta idea, en definitiva, los medios asumen el hecho de ser el contrapoder. Son el contrapoder, asumen la dirección de la oposición y enrolan en esa misión a intelectuales, efectivamente, a escritores, lo vemos aún hoy día, evidentemente, contra Venezuela en particular, y estamos en una situación de Guerra Fría, Juan Carlos. Tú citabas antes lo que ocurrió en Europa Occidental a final de los años 40, a lo largo de los años 50, cuando el macartismo en Estados Unidos. Hoy podríamos hablar de macartismo, un nuevo macartismo mediático, porque hay una gran deshonestidad. Claro, con Trump en el poder, en particular durante los últimos 4 años, ya ahí se llega a la nueva, el nuevo estatuto de la información, en la medida en que pasa a ser posible, la verdad alternativa, la posverdad, pasa a ser posible la verdad emocional, y por consiguiente se disuelve la verdad. Se disuelve la verdad. Ya no hay una verdad, hay una versión de la verdad. Y globalmente, tú decías antes se escogía la prensa en función de la familia política a la que a la que cada uno pertenecía. Yo decía, esta familia política te reforzaba en tu identidad política, que la necesitaba. Hoy cada uno busca la versión de la verdad que le interesa. No se niega que haya una pandemia, evidentemente, pero
se va a decir esta pandemia ha sido provocada por esto, por aquello, por lo otro, que no tiene nada que ver con una verdad demostrable, una verdad científica, una verdad objetiva. No se niega que haya un problema social o que haya un problema económico, pero se le da una versión, evidentemente, que a menudo no tiene nada que ver con la verdad. Y se crea un relato mágico, un relato irreal, pero al que adhieren millones de personas. Y adhieren tanto que, por ejemplo, hemos visto en Estados Unidos cómo los que adhieren a versiones totalmente mágicas e irracionales parten al asalto del Palacio de Invierno, parten al asalto del Capitolio, a las órdenes del propio presidente de Estados Unidos, y asaltan el Capitolio porque quieren derrocar precisamente el lugar del poder que podría ser racional, aunque sea un poder que nosotros estimamos conservador, pero ellos tienen una verdad mucho más irracional. Creen que la Tierra es plana, creen que alguien que se llama Quanum o que se llama Q les habla, etcétera. No vamos a entrar que Soros te va a meter un virus, un chip. Este es el estado en el que estamos hoy, en el que finalmente, si quieres, yo lo resumo de esta manera, nosotros hemos dicho a menudo que hay que desconfiar de aquella afirmación atribuida a Goebbels que dice una mentira repetida 10.000 veces se transforma en una verdad. Ellos dicen una verdad, o nosotros tenemos que observar que esta gente que asaltó el Capitolio piensa que una verdad repetida 10.000 veces se transforma en algo sospechoso. Una verdad repetida 10.000 veces es sospechosa. En eso estamos hoy día, en que la gente dice, no hubo un ataque contra el Pentágono, no hubo un ataque contra las Torres Gemelas, fue una especie de complot y en realidad aquello no tuvo lugar de esa manera. Entonces se ha desarrollado una lectura de la evidencia, lo que se ha mostrado, que hace que ahora lo que se busca es lo que está detrás de la evidencia. Y entonces ahí está el peligro, Juan Carlos, porque nosotros, digamos, que desarrollamos un espíritu crítico, decimos tenemos que desconfiar de la evidencia, porque la evidencia está construida. Está construida por el relato, está construida por los medios, está construida por los dueños de los medios, está construida en favor de los accionistas para dar una versión mediática. Pero es que ahora la extrema derecha mágica dice lo mismo, con otra intención, evidentemente, con una intención mucho más irracional, con una especie de fascismo, digamos, de nuevo tipo, que no tiene las características del otro. Es una locura la extrema derecha hablando del deep state, ¿no? Que siempre formaría parte de la crítica de la izquierda hacia el Estado. Claro, te digo, llegamos a la lectura de los papeles del Pentágono o del Watergate, pero leído por la extrema derecha mágica, ¿verdad? Este personaje vestido con el gorro de trampero y los de bisonte, ¿no? Y los cuernos. Búfalo, con el gran Q puesto aquí. Bien, este personaje pues tiene, digamos, un patrón de lectura crítica que también está basada en esto. No me creo la evidencia, no me creo lo que me dicen. Claro. Que evidentemente es la base del pensamiento crítico, pero que lleva a lo mágico. Claro, me estoy acordando con lo que estás planteando en las inexistentes armas de destrucción masiva de Irak, ¿no? Construido también con Murdoch y compañía. Y déjame preguntarte brevemente, porque quiero ya que saltemos a la parte final de la clase, en esta crítica de la verdad o en esta crisis de la verdad, la universidad se está viendo arrasada, arrollada, ¿no? por esta nueva posverdad o por esta pérdida de la hegemonía de la construcción de la verdad. La universidad, para nosotros, es la sede, digamos, del pensamiento racional. Primero, es la sede de la conservación del patrimonio cultural, intelectual
y también del pensamiento racional, obviamente. Pero la universidad sabemos que está muy en crítica hoy día, muy en crisis y muy criticada, porque también ha sido bastante manipulada. Hemos visto recientemente, en particular en España, personalidades que se han metido en la política y se ha demostrado que tenían diplomas falsos. Hemos visto como alguna universidad española prácticamente elaboraba diplomas a pedido y a la medida, desprestigiando completamente al conjunto de la universidad. Yo creo que entre todos debemos preservar esta calidad de la universidad, esta especificidad de la universidad como último refugio, preservado del mercado, por una parte, preservado por consiguiente del pensamiento neoliberal, y también preservando la capacidad crítica y la capacidad de producir un pensamiento racional, evidentemente, porque la universidad es lo que se ha erigido contra el pensamiento supersticioso de la religión y que nos ha sacado del oscurantismo de las religiones. Entonces, no podemos ahora permitir que la universidad se deshaga. Pero la mayoría, la universidad hablo de las universidades públicas, evidente, un servicio público, también ha sido puesto en crítica con la subida del neoliberalismo. Hay una especie de utilitarismo, un uso de la universidad para que dé diplomas prácticos, en nombre de que los padres de los estudiantes lo que quieren, y los propios estudiantes, es un diploma que les dé un empleo. Esa no es la misión de la universidad. Claro. Aunque sea duro, pero no es la misión de la universidad. La misión de la universidad, repito, es de conservar y mantener y producir un pensamiento racional contemporáneo, no la de dar empleo. La de dar empleo es otro problema. Y se pueden crear instituciones para educar y dar empleo, pero no es la misión de la universidad, porque en nombre de eso se destruiría, no sé, la enseñanza de la filosofía, la enseñanza de las lenguas clásicas, la enseñanza de la arqueología, de la historia. Muchísimas ciencias y disciplinas desaparecerían de la universidad. Entonces, digamos que hay, en todo caso, hoy la universidad también debe desarrollar los estudios, que lo está haciendo, evidentemente, de información y de comunicación en este espíritu que tú desarrollas. Vamos a la última fase de la clase entrevista y igual, aunque sea telegráficamente, quiero preguntarte una serie de cosas. Internet la sitúas en 1989, hace 30 años, que sumando un poquito lo del tango, es que no es nada, ¿no? Y sin embargo, como tú planteas, supone una amenaza y también una revolución. ¿Cuáles son las amenazas que tú ves en el desarrollo de Internet? Bueno, esencialmente cuando Internet aparece hace apenas 30 años, cuando decimos hace apenas 30 años, es que hay que tener en cuenta, hay que tener presente lo siguiente. Internet está aquí para cientos de años. Internet es como la escritura, se inventó hace 5.000 años y la seguimos practicando. O es como la imprenta, se inventó hace 6 o 7 siglos y la seguimos practicando. Por consiguiente, Internet tiene delante de sí algo así como 1000 años. Entonces, 30 años no es nada, obviamente no es nada. No es nada más que los 30 años, la imprenta se inventó en 1440. En 1470 probablemente la imprenta no había transformado nada. Pero sabemos que la imprenta transformó todo. Transformó la lectura de la religión, transformó las universidades. No voy a hacer aquí el inventario. La Biblia, etcétera. Todo, la política, las revoluciones, etcétera. Evidentemente. Entonces, obviamente, Internet, la promesa de Internet es muy excepcional y estamos viviendo los primeros minutos de Internet y ya vemos todo lo que ha producido. ¿Cuál es la amenaza de Internet? Bueno, la amenaza esencialmente es la amenaza en términos de desaparición de la privacidad. Ahora, con el uso que tenemos de los medios de comunicación y de las redes y de las nuevas tecnologías, todo esto deja huella y podemos imaginar que grandes corporaciones, no solo los estados,
porque han aparecido corporaciones. Hoy tenemos corporaciones mediáticas, Facebook, Apple, Amazon, etcétera, mediáticas o ligadas a las nuevas tecnologías, que nos conocen mejor que nosotros mismos y además que tienen más poder que decenas de estados en el mundo y que son las primeras, lo cual nos lleva a reflexionar cuál es la materia prima de hoy. La materia prima de hoy son los datos. Los datos, no es el petróleo, no es el oro, son los datos sobre nosotros. Y entonces tenemos un sistema de gratuidad, porque lo que hacemos, lo hacemos gratis. Ni tú ni yo hemos pagado por utilizar esta tecnología que nos permite hablar por encima del Atlántico, ¿verdad? Y esta gratuidad, sin embargo, se paga en términos de que lo que nos arrebatan son los datos. Quizá esto se está grabando en algún lugar, se va a saber lo que tú piensas, lo que yo pienso, lo que hacemos, y en algún momento se podrá utilizar. Entonces, la amenaza es la pérdida de privacidad. Y la ventaja, obviamente, pues es esto, ¿no? Es que podemos comunicar. Esto que estamos haciendo nosotros hace 20 años solo podía hacerlo la CNN o un gran canal de televisión. Hay que pensar que, bueno, yo lo decía antes, ni siquiera durante la guerra de Vietnam se podía transmitir en directo. No se podía transmitir en directo. Se transmitía muy en diferido, a pesar de todo. El directo se hacía cuando había Juegos Olímpicos o cuando había un acontecimiento muy excepcional, movilizando los satélites. Pero hoy, finalmente, nosotros, que no tenemos ningún poder económico, financiero, ni siquiera tecnológico, disponemos de una tecnología que antes solo la tenían los superpoderes. El primer canal que se hizo, digamos, planetario y permanente fue la CNN en 1986. Es decir, prácticamente simultáneo a la invención de la web, ¿verdad? Entonces, tenemos una ventaja, un inconveniente. La otra ventaja, la democratización de la información. No decíamos antes que McBride quería la democratización de la información. Está hecha porque nadie me impide hoy a mí decir lo que estoy diciendo. Y lo digo al planeta entero en este momento. Al planeta entero, en cualquier lugar, en Australia, Nueva Zelanda, en Chile, me pueden oír, me pueden ver. Entonces la democratización se ha hecho. ¿Qué hago yo con esta democratización? Quizá no la utilice bien, quizá no sepa utilizarla bien, quizá no tengamos aún la conciencia de que cada uno de nosotros con un teléfono tiene la superpotencia que tenía el principal canal de noticias del mundo hace 35 años, ¿verdad? Pero la realidad de la democratización se ha hecho porque cada uno usa las redes para expresarse y se expresa libremente. A veces cuesta caro, pero se expresa libremente. Entonces, la democratización sí se ha hecho. El buen uso o el mal uso de la democratización es otro problema. Déjame hacerte una pregunta que a mí me preocupa profundamente. Y tiene que ver con que el neoliberalismo, más que un modo de producción, es un sentido común, como plantea Laval y Dardot, ¿no? O el propio Foucault. Y pelear contra un sentido común es complicado, ¿no? Tengo la sensación de que las redes priman la inmediatez, priman la satisfacción inmediata, priman lo truculento, priman lo divertido, y las redes sociales, por esa lógica de entretenimiento, por esa lógica mercantil de satisfacción instantánea, creo que tienen dificultades para la construcción de análisis equilibrados, para la reflexión más pausada, y de alguna manera creo que no son la herramienta más adecuada para poder evitar una cosa que nos ha pasado, que podemos derrotar a gobiernos neoliberales, pero no derrotamos el neoliberalismo. Muy justo, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero una cosa no impide la otra. Las redes son exactamente como las has descrito, pero tampoco impide lo otro. En las redes hay enciclopedias enteras sobre un tema preciso. Todos mis libros están en las redes, todos tus libros están en las redes, las lee quien quiere. Es decir, es también capaz de eso. ¿Qué diría yo, Juan Carlos? Diría que igual que hay una psicología del individuo, hay una psicología de las masas. Y la psicología de las masas, lo dice Freud, no es para nada la misma. Las redes no están hechas para leer, están hechas para escribir. Es muy importante esto. En las redes lo más importante no es leer.
Lo más importante es escribir, es producir, como en Internet. En Internet lo que la gente quiere es participar, no forzosamente recibir. Entonces, las redes, por eso las redes son tan reactivas y han sido capaces de tumbar gobiernos o de provocar insurrecciones. Tenemos decenas de ejemplos. ¿Eh? Y provocar movimientos con una facilidad que nos sorprende y que puede sorprender a cualquier militante cuando movilizar es tan difícil. Hay que producir una teoría, hay que producir textos, hay que tener líderes, hay que, organizar y organizar. La palabra organizar es lo propio de cualquier estructura política. Con las redes, de la noche a la mañana puede haber una concentración en una plaza y puede haber un espanto de un gobierno. Entonces, evidentemente tenemos esos dos elementos que hay que tener en cuenta. Pero, repito, las redes son más bien para escribir que para leer. Lo último, tú hablas de soluciones en algún texto reciente que has escrito en La Jiribilla, por ejemplo. Si es posible, contéstame con una frase o con dos. Descentralizar Internet. De hecho, está descentralizado. Por eso tenemos la impresión de que está descentralizado, porque cada uno escribe como quiere. Pero en realidad está hipercentralizado porque escribimos como queremos. Pero, ¿dónde escribimos? En Facebook, en WhatsApp, en Twitter, y para de contar. Entonces, aunque haya otros, pero los importantes está ahí. Y si te sales de ahí, es posible, pero te leen 4 pelagatos. Si quieres estar en la nave central, tienes que estar ahí. Luego está centralizado y descentralizado. Evitar que nos vigilen a los que el sistema nos ve como sospechosos. Es muy posible y muy fácil de hacer. Basta con entrar en Internet y buscar criptación, evitar la vigilancia, y tienes 36 sistemas. Cada uno de estos sistemas es lo que nos aconseja, por ejemplo, Wikileaks, Snowden, pero si quieres no dejar huella en Internet, es todo un trabajo, todo un protocolo, y por consiguiente no tienes la espontaneidad de lo que tenemos actualmente. Entonces, ¿es posible no dejar huella en Internet? Sí, es posible. ¿Es fácil de hacer? No es fácil de hacer. Supone un tiempo, pero no es imposible, ni mucho menos. No está fuera del alcance de cada ciudadano. La relación entre las redes y las revoluciones de colores. Bueno, las revoluciones de color son un análisis inteligente del funcionamiento de las redes y una manipulación inteligente del funcionamiento de las redes, no cabe duda. Lo que ocurre es que lo hicieron primero ellos que nosotros, pero hoy sabemos muy bien hacerlo. Y evidentemente hay, disculpa, los teléfonos siguen funcionando mientras hablamos, pero digamos, hoy hay manuales para hacer revoluciones de colores y digamos que está al alcance de la mayoría de los usuarios de las redes. Los golpes que da la derecha en el siglo XXI utilizan el lawfare, y el lawfare viene necesariamente, además del abuso judicial, acompañado de la deslegitimación de los gobiernos o de las personas de la izquierda en los medios de comunicación. No hay lawfare si antes no has, digamos, socavado el zócalo en el que descansa tu legitimidad, tu popularidad, etc. Tenemos un ejemplo ante los ojos, es el asunto Lava Jato en Brasil. Cuando se lanzó el asunto Lava Jato, es decir, la idea de que el PT y Lula eran un gobierno corrupto, todos los medios, como decíamos antes, hablando del framing y del setting, todos los medios daban cada día nuevas informaciones que corroboraban la idea de que había Lava Jato, que eso era la red de corrupción más importante que había en Brasil. Hoy día está demostrado
que todo era una invención. Y lo dicen los mismos medios. O sea que evidentemente el lawfare, para que se acuse a Lula, para que se acuse a los dirigentes de Brasil, ha habido que crear todo un relato mediático que haga que la mayoría de los brasileños, en un momento las estadísticas lo demostraban, estaban convencidos de que todos los dirigentes del PT estaban implicados en eso. Así se construyó el lawfare, así se impidió que Lula pudiese presentarse a las últimas elecciones. Y hoy está demostrado que todo eso era una gran invención mediática, una gran desinformación, una gran posverdad. Tú hablas de un darwinismo mediático en marcha. Sí, hay un darwinismo mediático, evidentemente, ¿no? Como lo decíamos antes. Los medios, la historia de los medios, tiene dos características. Siempre hay un medio nuevo que va a aparecer en función del progreso tecnológico. Y el progreso tecnológico no se detiene. Y siempre los medios que se ven adelantados por la nueva comunicación mediática adaptada a la tecnología nueva, no desaparecen. Aunque se inventó la radio, no desapareció la prensa escrita. Aunque se inventó la televisión, no desapareció la radio. Aunque se han inventado las redes, no ha desaparecido la televisión. Pero ya no es lo mismo. Para nada es lo mismo. Hoy el medio dominante son las redes, en su conjunto. Hoy la mayoría en los países desarrollados, la mayoría de la gente, sobre todo los más jóvenes, se informan por las redes, antes de ver la televisión, antes de leer la prensa, etc. Y los propios medios tradicionales, tú hoy día por la mañana te levantas y pones un canal de noticias y ¿qué te dicen? Te dicen lo que ha dicho Twitter, lo que dice Facebook, lo que ha comunicado fulano en su red. Están hablando de las redes. ¿Para qué ver la televisión si puedo recibir yo la información? Si quiero saber lo que piensa Monedero de tal o cual acusación, veo el Twitter de Monedero o veo su Facebook y lo sé directamente. Entonces, los propios medios están alimentando digamos, el hegemonismo del medio que acaba de llegar, que son las redes. Y obviamente hay que adaptarse. Esto es el darwinismo, hay que adaptarse. Adaptarse no quiere decir esto que no hay que hacer, que la televisión hable de las redes. La televisión lo que debe hacer es buena televisión. El periodismo lo que debe hacer es buen periodismo, ¿verdad? Y la radio lo que debe hacer es buena radio, ¿eh? Y no hacer redes. Sin embargo, Ignacio, y con esto sí que de verdad que nos vamos, los que tienen plata pagan una serie en Netflix para explicar el Lavallato, o una buena parte de lo que piensan ahora mismo los ingleses sobre Lady Diana y el príncipe Carlos es la serie The Crown, ¿no? Es decir, que la posibilidad de a través de una serie de marcar la impronta cultural en un país es muy alta. Yo no sé si la izquierda va un poco lenta en esa dirección. Ya, esto es exactamente yo diría la buena conclusión, Juan Carlos, porque hoy todo tiene que terminar en un relato. Claro. Todo tiene que terminar en un buen relato. Estamos todos esperando la serie de Netflix sobre el mandato de Trump. Y va a ser una serie apasionante, evidentemente. De todas maneras, esto es la historia mismo, la historia. ¿Qué es la guerra de Troya? La guerra de Troya nosotros la conocemos sobre todo por la Ilíada, evidentemente. Es por Homero, ¿verdad? Entonces, lo que está ocurriendo hoy día está llamando a transformarse en un relato hegemónico, en un relato que finalmente dice definitivamente lo que debemos pensar sobre el tema. De ahí la gran responsabilidad de este tipo de relatos. Y Netflix se está imponiendo como quien dice en definitiva la versión indiscutible de los hechos. Yo creo, como tú lo sugieres, que tenemos que saber esta verdad y producir nuestros propios relatos, producir nuestras propias ficciones. Ser soberano de un país, de una corriente, es precisamente dominar su propio relato, imponer su propia versión. Ignacio, muchísimas gracias. La correlación de fuerzas va a tener lugar también en los medios de comunicación, en las redes sociales,
encarcelan a Julian Assange, persiguen a Snowden, sin embargo tú también has insistido mucho, ahí está el pinochetismo que ha tenido que aceptar la constituyente en Chile, ahí está el pueblo colombiano en la calle, ahí están los bolivianos que han aguantado el golpe, ahí está Alberto Fernández y Cristina que han recuperado el poder, ahí está Andrés Manuel en México, ahí está Venezuela aguantando, Cuba aguantando, los pueblos, pese a todo esto, se siguen levantando y ahí es donde realmente al final las cosas se transforman. Así es, querido Juan Carlos, ahí esa es la verdad. Ese es el verdadero terreno. Los medios son un campo de batalla, indiscutiblemente, no cabe duda. Pero el campo de batalla material, real, está en la lucha social, no cabe duda. ¿Ah? Ahora, ¿cuáles son los ingredientes para que esa lucha social vaya en la buena dirección? La buena dirección es la dirección de la democracia, de la justicia social, de la desaparición de las desigualdades, de la desaparición de las discriminaciones hacia la mujer, hacia las minorías. Esa es la buena dirección. Pues evidentemente ahí el trabajo en los medios, el trabajo en el relato, el trabajo en lo simbólico es muy importante. La batalla de lo simbólico es absolutamente capital. Ignacio Ramonet, gracias por tanta sabiduría, me ayudas a orientarme para estar en el lado correcto de la historia, gracias por no tirar la toalla y gracias por compartir en este seminario internacional con 1.300 militantes de todo el continente latinoamericano que quieren formación para poder seguir desarrollando esta pelea complicada contra el modelo neoliberal en un planeta devastado y, como decía Gramsci en los años 30, bueno, donde el pesimismo de la inteligencia nos lastra, pero donde el optimismo de la voluntad también nos hace volar. Muchísimas gracias. Así es. Así es. Mucho éxito, querido Juan Carlos. Y un gran saludo a todas las personas que están siguiendo tus cursos. Muchas gracias. Hasta muy pronto. Hasta pronto. Hasta la victoria, siempre. Así será.